familia, un saludo en este día que ha hecho el Señor de corazón a corazón. Ya anhelamos tener la oportunidad de hacerlo físicamente, pero entre tanto Dios conoce su corazón y el nuestro y sabe que nos ha unido para una esperanza en gloria en Él. Así que eso es mayor que la distancia física que las circunstancias por el momento nos requieren. También quiero felicitar a cada uno de ustedes que es padre, que por la gracia de Dios es padre. Así que hoy el mundo celebra el Día del Padre, pero nosotros celebramos cada día que nuestro Padre que está en los cielos nos da una nueva misericordia cada día. Así que festéjelo, póngase cómodo, por favor. Si está usted solo, siéntese bien, traiga su Biblia, su cuaderno, su marcador y vamos, como dice la palabra, el salmista en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a deleitarnos en el Señor, su palabra que es espíritu, su presencia. Aquí estamos delante de Él y eso es lo que vamos a hacer los próximos minutos, deleitarnos. También dice en el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que juntos vamos a meditar. Póngase cómodo nuevamente, le digo, y vamos a orar juntos para poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias te damos, Padre, porque venimos delante de ti, todos y cada uno de los que hemos establecido que tú eres nuestro Padre, los que hemos decidido seguirte, Señor. Estamos aquí para honrarte y glorificarte. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros, escribas en nuestro corazón tu voluntad y la selles con tu Espíritu Santo. Gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La cita que vamos a escudriñar el día de hoy está en Efesios 1, del 3 al 5. Y vamos a leerla primeramente juntos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vamos a ir detallando cada una de estas palabras de parte del Padre, pero quiero poner un contexto. Y el contexto es que el asunto de la paternidad, de acuerdo al propósito de Dios, es un asunto estratégico, es un asunto de visión eterna. Ahí en Génesis, en 1:26, podemos leer que dice, hagamos al hombre. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y decidieron hacer al hombre. Entonces, desde la eternidad hasta la eternidad, el Padre ha determinado un asunto y un plan para con nosotros. Dios siempre tiene en su mirada y en su perspectiva el largo plazo. Y por eso es Padre de la eternidad, es Dios eterno, porque Él desde la eternidad hasta la eternidad ha decidido y ha planeado las cosas. También es un planteamiento en todo Efesios 1, todo el capítulo, le recomiendo que usted lo lea. Hay un asunto que determina y detalla la situación pasada, cómo determinó Dios y estableció desde antes de la fundación del mundo lo que usted y yo seríamos en esta tierra. Habla de la situación actual, quienes somos hoy en Cristo en esta tierra, y establece claramente y nos da la perspectiva de lo que será en el futuro. También
podemos leer en este libro y particularmente en este capítulo la trascendencia que Dios estableció en este sentido paterno con el cual nos diseñó y estableció desde el principio. Es pues el propósito de nosotros en esta tierra un asunto de paternidad, un asunto de dirección, un asunto de identidad. El Padre nos da identidad, un asunto de su perspectiva divina. Él quería una familia, intencionó una familia en donde tenemos un hermano primogénito mayor que es Jesucristo. También es un asunto de autoridad y de gobierno. Expresar en esta tierra la autoridad que a través de su paternidad recibimos y el gobierno de su creación, administradores de todo esto que ha desarrollado y establecido en la tierra Dios. Es un asunto de este hacer nuevo todo aquello que envejeció o que tuvo una circunstancia que lo deterioró, como fue la creación y la caída del hombre. Dios hace al hombre en una tierra nueva, después tiene que redimir a ese hombre que cayó por el pecado y viene nuestro Señor Jesucristo para cumplir con esa labor. Nos hace nuevas personas, renacemos en Él, nos da una nueva vida y nos da, como dice aquí en Efesios, la adopción de ser hijos en el Espíritu. Pero nos lleva más allá, después de habernos a nosotros cambiado de aquella antigua naturaleza y darnos su naturaleza, la naturaleza divina. Ahora incluso nos deja en su palabra el que podamos apreciar que viene una nueva tierra y una nueva ciudad, la nueva Jerusalén, donde nos encontraremos con Él. Entonces, vamos viendo cómo aquí en esta cita que hemos leído, Dios nos va iluminando, Dios nos va dando su verdad. Pedimos al Señor que abra nuestros ojos del entendimiento para ver espiritualmente lo que su palabra nos está indicando en estas citas. Y dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto es muy interesante porque establece que es antes de que hubiera todas estas cosas creadas, antes de las condiciones actuales de vida. A nosotros nos pueden parecer que nos sorprendieron, al mundo mismo parece que le sorprendió las circunstancias actuales, pero a Dios no. Él había creado y Él había establecido su propósito para esta tierra. Antes de que Dios creara todo ser vivo o biológicamente activo, porque hoy un ente biológico es el que ha puesto en jaque el sistema del mundo. Pero a Dios no lo ha sorprendido ni lo sorprende el comportamiento de su creación. Una de las primeras bendiciones de Dios es que Él estableció y nos eligió para una obra que Él había determinado de antemano. Y sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos determinó para ser apartados de Él. Y 1 Corintios 6:11 dice así, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él determinó esta recuperación de ese hombre natural a un hombre espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces comparte de Él su naturaleza divina, de acuerdo al versículo en 1 Corintios 1:2 que dice de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A todo aquel que invoca su nombre, a todo aquel que le ha reconocido como Señor y Salvador, nos ha dado este privilegio, esta bendición de ser hallados santos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la santidad es el proceso, el camino, porque la meta es ser hijos del Padre. A través también de la obra santificadora de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo señaló: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y gracias a Dios, porque en su plan perfecto estableció este sacrificio del Hijo, de su Hijo sin mancha, para que nosotros pudiéramos ser justificados y pudiéramos tener de su naturaleza divina. Sigue diciendo la cita: en amor. Pero en el amor de Dios, ¿cuáles son las cualidades de este amor divino? En 1 de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este no solo es un atributo de Dios, es Él mismo, es su naturaleza misma, el amor. Y en ese amor fue que nos eligió. Tuvo opciones y dijo: yo escojo al hombre para que forme parte de mi familia. Y lo hizo desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad, hasta el tiempo en el que Él ha establecido venir y que estemos nuevamente en casa con Él. En Jeremías 31:3 dice: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hay ocasiones que uno, al escuchar la palabra amor, lo determina con las emociones, lo determina con las acciones, lo determina con las circunstancias. Pero dice Jeremías, ahí Dios estableció: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El día de hoy disfrutamos de su misericordia, que es nueva. No es la de ayer, no es la de antier, no es reparada. Es nueva, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Ese es nuestro Padre, que hace cada día nuevo y que nos ha amado con este amor que va desde la eternidad y que viene hasta la eternidad, que nos entregó precisamente por amor lo más valioso que Él tenía, a su Hijo. Y en Juan 3:16 podemos leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Padre, que había determinado hacernos hijo, mandó a su Hijo para establecer nuevamente ese lazo de paternidad. Es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que se restablece, que se da la línea para ser adoptados hijos de nuestro Padre que está en los cielos, y por eso entregó a su Hijo en la cruz. Sigue diciendo la cita que estamos leyendo: habiéndonos predestinado. O sea, Él determinó en la eternidad, antes de la fundación del mundo, estableció como el destino nuestro la filiación.
el ser parte de su familia, el ser hijos amados junto con su hijo, que es el primogénito, pero junto con él ser coherederos. Así es como lo determinó Dios desde el principio, a través de su Hijo Jesucristo, cumplió esta determinación que él había establecido. Él siempre establece un plan y luego va cumpliendo de acuerdo a los tiempos que él ha establecido. A nosotros nos sorprenden en ocasiones como en este tiempo las circunstancias, pero Dios es eterno. Dios determinó los diferentes tiempos. Imagínense, hoy yo me pongo a pensar en el día en que el pueblo judío salió de Egipto y de repente vino la muerte de todos esos primogénitos y ese dolor tremendo para esa nación, y sin embargo el pueblo escogido fue intocable para esa peste. Y salieron, y por supuesto que Dios les había dicho que los traería nuevamente a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra prometida, pero lo hizo conforme a sus tiempos, conforme a su voluntad, y de una manera que la palabra dice que sus planes no son los nuestros, pero sus planes son superiores que los nuestros. Así que a Él no le sorprende, y Él ha estado mirando a cada uno de nosotros en estas circunstancias por este tiempo. También dice que fue conforme a su beneplácito, por su voluntad. Él se gozó de determinar que fuéramos hijos suyos. Él disfrutó, estableció desde su corazón, porque está conforme a su voluntad. Él se deleitó en esta determinación de predestinarnos para ser hijos suyos. Es su voluntad que está puesta en esa determinación. No es un asunto de usted o mío, no es un asunto de que alguien pudiera pensar que es por obras o por un privilegio personal, o he escuchado alguna vez decir a alguien que era un consentido. Dios ha determinado que usted y yo lleguemos a ser sus hijos. Sigue diciendo en la Escritura, a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estableció que enviaría a su Hijo en propiciación por nosotros para establecer este nuevo DNA, el DNA de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos leer en Juan 3 al 5, dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. A un escriba, a un didacta, a una autoridad de aquel tiempo de la ley, nuestro Señor Jesucristo le tiene que revelar de parte de Dios este requerimiento de nacer de nuevo, esta necesidad del hombre de dejar su naturaleza humana y poder tomar de parte de Dios a través de Jesucristo la naturaleza divina. En Juan 3:6 explica y determina el nacer en el Espíritu y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le establece nuestro Señor Jesucristo claramente que había que nacer del Espíritu, porque Dios es Espíritu, porque disfrutar de todas esas bendiciones celestiales que Él habla ahora en Efesios, en el primer versículo, tiene que ver con que nazcamos del Espíritu, con que vivamos en el Espíritu. También que para esta relación y establecer nuevamente la comunión con el Padre, en Juan 14:6 dice de la siguiente manera,
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba definiendo cuál era el camino, de qué manera se iba a recuperar esta condición original, condición planeada de parte de Dios de ser hijos suyos. Y la manera Él la estableció a través de la obra redentora y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Teníamos o tenemos que ser engendrados por Dios. En Juan 1:13 dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y establece aquí claramente, no se trata de nuestro nacimiento biológico, no se trata de que todos somos evidentemente criaturas, pero para tomar este plan de parte de Dios de ser hijos, se requiere la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que además debe ser guiado por su Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué le va a dar a usted la confirmación de ser hijo de Dios? El Espíritu Santo morará en usted. Y a partir de ahí usted lo escuchará y lo guiará. ¿A dónde lo guiará? Al Padre. Sigue diciendo la cita: según el puro afecto de su voluntad. Es decir, fue su determinación. En buen mexicano diríamos, porque así le plació, porque así quiso, porque le dio la gana que así fuera, porque de su voluntad estableció que así se hiciera. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos conoció antes de la fundación del mundo y Él estableció que fuéramos hechos hijos suyos, conforme al primogénito de entre muchos hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hizo de manera desde la eternidad. En 1 de Juan 2:17 dice de la siguiente manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es eterna, es antes de esta circunstancia que hemos vivido y será, sí, después de esta circunstancia, de la eternidad a la eternidad, hasta que estemos nuevamente en casa, en la morada celestial que Él ha preparado para nosotros. Porque esa es su potestad, su voluntad. En Romanos 12:2 dice así: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escogidos, predeterminados, predestinados por su buena, agradable y perfecta voluntad. No es por quien fueron o son sus padres biológicos en esta tierra, sino es por la determinación de Dios que somos hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la paternidad en Cristo? Algunos de ellos, de los que son columna y de los que podemos estar asidos en todo tiempo y que sean revelados a nuestro espíritu. Primero, somos escogidos. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidos de Él, no de las circunstancias,
no de la familia biológica donde estamos, sino escogidos del Padre eterno. También somos llamados. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias Dios porque tú nos llamaste. Tú nos escogiste y eso no depende de las circunstancias ni personales ni globales como las vive nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestra colonia y hasta nuestra familia. Hemos sido redimidos, comprados. Todas las cosas que nos separaban de Él fueron cubiertas por la redención. En Apocalipsis 5:9 dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él nos ha redimido con su sangre, nuestro Señor Jesucristo, porque así fue el propósito de Dios, de ser beneficiados, de ser bendecidos, y esas son las bendiciones celestiales a las que refiere la palabra. También hemos sido regenerados. En Tito 3:5 dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Teníamos que dejar esa naturaleza humana, esa naturaleza caída y poder a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ser regenerados para tomar de la naturaleza divina y poder estar frente a Él. También hemos sido justificados. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque en la cruz fuimos justificados. De todas las cosas, y usted seguramente tiene un recuento de todas las que sucedieron en su vida, pero además déjeme decirle, nada más para el recuento, las cosas que nos separaban de Dios vienen desde Adán. Entonces, había muchas cosas que quitar. Usted ve un bebé y nace ya queriendo dominar a sus papás, ya llora porque desea algo, ya aprieta su mano porque todo lo quiere para él y quiere ser el centro de la atención, del tiempo y de la dedicación. ¿Quién le enseñó eso? Viene desde Adán. Tenemos un cúmulo de cosas por las que, gracias a Dios, en la cruz somos justificados. También conformados para su gloria. En Efesios 1, del 12 al 13 dice así, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos para gloria de Él. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos predestinó para glorificarle, para expresar en esta tierra su voluntad, su imagen, su autoridad, su señorío. Podemos entonces decir que ahora en esta fecha en la que estamos celebrando el Día del Padre, agradecer a Dios que nos ha escogido para ser hijos suyos, discernirlo en el Espíritu. Y por eso sé que ahora nos hemos ido un poco con numerosas citas. Regístrelas. Queda este video por si usted lo quiere volver a revisar. Pero tenga cada una de esas citas. El día de hoy
¿Cuál es la que Dios más señaló a su corazón? Repásela en familia, repásela delante de Dios, repásela con sus amigos, compártala. ¿Qué es lo que Dios a través de su palabra el día de hoy le ha revelado? Porque sabe, eso es ser iglesia, eso es tener las cosas en común, que la cabeza que es Cristo a todos nos coordina y su espíritu nos da unidad, nos da convicción, nos da su verdad, nos da su palabra que es una y es espíritu con él. Medítela este día, considérela en este tiempo que generalmente es un tiempo familiar, que ahora, bendito sea Dios, hemos tenido muchísimo más tiempo familiar y que podemos considerar. Esta es la familia que Dios estableció en casa. Esta es la familia que Dios intencionó en casa. Una familia que le honra a Él. Una familia que puede celebrar la paternidad y la dirección y la identidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Qué bendición tener puesto en nuestro corazón, esta verdad eterna, esta verdad inamovible, este fundamento de nuestra vida en Cristo. Y entonces, como leíamos al principio, deleitarnos en esta palabra, disfrutarla, compartirla, porque además deleitarse implica esta comunión con el Padre en primer lugar y entre los que habitamos en casa en segundo lugar. Y qué oportunidad y qué determinación de Dios, que en este tiempo hasta los inconversos, ¿verdad? Hasta las autoridades digan, quédese usted en casa, viva en familia, el lugar más seguro es su casa. Así lo intencionó Dios. El lugar más seguro es la familia cuando está constituida conforme al corazón de Dios. Y aprovechando que hoy somos más sensibles por el tema del Día del Padre, quiero reflexionar con ustedes esta cita en la que Dios es contundente en Malaquías 4:6 y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice Dios, Él es el que hace volver nuestro corazón cuando está conectado al del Padre que está en los cielos. Entonces puede volverse en amor hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Dice que si eso no sucede, entonces habrá maldición en la tierra. ¿Y cómo podemos ver hoy en día en que se ha fracturado la relación familiar? Esta circunstancia de maldición. Pero aquí está el corazón de Dios. Dice, vuelvan padres su corazón al de los hijos y el de los hijos hacia los padres. Es una instrucción de parte de Dios y establece claramente lo que sucede cuando esto está ausente en la casa. Finalmente, para que seamos uno, Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos hacer una oración que tenga 3 vertientes. Por supuesto, para los que Dios nos ha dado la gracia de ser padres, para todos los miembros del cuerpo y de la familia de Dios, porque nuestra identidad y el propósito de Dios no ha concluido, ni fue determinado por las circunstancias, fue desde antes de la fundación del mundo y se llevará a cabo
mientras estemos en esta tierra hasta que regresemos a Él. Y para quienes aún no le conocen, si usted escucha este video y ahora le queda a usted en el corazón la inquietud de conocer a este Padre que determinó que usted fuera hijo y que el camino es Jesucristo, pídaselo así. También lo incluiremos en nuestra oración, porque es así de sencillo. Dios estableció su voluntad y nos hizo seres de voluntad, porque somos conforme a su imagen y de albedrío y de decisión. Si usted no conoce a Dios como Padre y no ha aceptado el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y hoy inquieta su corazón, pídaselo al Padre, porque Él se lo dará. Así que juntos vamos a concluir en esta oración. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo de deleitarnos en tu presencia, de gozar de tu palabra, de saber, Señor, que hemos sido escogidos para disfrutar de tu paternidad, Señor. Te ruego, Padre, que pongas en cada uno de los que nos has dado la gracia de ser padres un corazón que, entendido de tu propósito y entregado a ti, pueda ser vuelto a nuestros hijos. Te lo ruego, Señor, y bendigo a cada papá en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, que como cuerpo, que como familia, que como parte de esta familia en Cristo, Señor, a cada uno grabes esta verdad y que tu Espíritu Santo la selle en el corazón de cada uno de los que hemos sido expuestos a esta palabra durante este tiempo. Gracias, Señor, porque sé que la buena obra que tú empiezas y has iniciado en cada uno, la perfeccionarás hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y Padre, también por aquellos que aún no te conocen, te rogamos, Señor, escucha su oración, escucha su plática contigo y concédeles, porque sabemos que es tu voluntad, que puedan conocerte a través de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Por los siglos de los siglos a ti sea esa, Señor. Amén.